Hola querido público de YouTube, bienvenidos una vez más a Menudo Caso, con cada kilo. Seguiremos con la tercera parte de la historia de los Iluminados de Baviera. En esta ocasión hablaremos de los miembros y de los mitos y conspiraciones que hay detrás de esta sociedad secreta. Miembros. Los Iluminados tuvieron algo de éxito. A comienzos del año 1780 llegó la orden en 70 ciudades del reino a tener entre 1500 y 2000 miembros, de los cuales algo de un tercio eran masones. Los puntos clave eran Baviera y las ciudades turingias Weimar y Gotha. Fuera de Alemania solo puede demostrarse su presencia en Suiza. El socio histórico Everard Weiss investigó exhaustivamente la estructura social de la orden y descubrió que cosa de un tercio de sus miembros eran nobles y por lo menos un 12% clérigos. Casi el 70% de los Iluminados habían recibido formación académica, el número de trabajadores manuales rondaba un 25%, un número muy superior al de los comerciantes, que con un 10% estaban claramente infrarrepresentados. Casi la mayoría de los Iluminados, casi las 3/4, se componía de funcionarios y demás trabajadores públicos, que de cara a la meta de la organización de derribar el Estado absolutista, no puede sorprender. El mismo Weishaupt presumía en 1787 con orgullo que la orden había conseguido incorporar a más de un décimo del funcionariado bávaro. Especialmente significativo era este éxito de infiltración en los colegios censores bávaros, que hasta la intervención del príncipe elector en 1784, se componía casi exclusivamente de iluminados. Y acorde fueron las intervenciones de la autoridad. Se prohibieron escritos de exjesuitas y otros anti-ilustrados o escritos clericales, incluso hasta libros de rezos, y en cambio se fomentó la literatura ilustrada. Este éxito temporal no puede engañar de que la orden estaba compuesta en su mayor parte de académicos secundones, que acudían a ella, porque se esperaban posibilidades, una oportunidad, correlacionada con el concepto de infiltración de Weishaupt. Estas metas les resultaban desconocidas a los novatos. La meta real, a saber, la de formar a las élites políticas e intelectuales de la sociedad, la consiguieron poco. De las esperadas excepciones mencionadas, Goethe, Herder, Nietzsche, todos los representantes significativos de la baja ilustración alemana o se mantuvieron apartados, Schiller, Kant, Lessing, pero también Lavater, o se fueron decepcionados por la rígida estructura. De una amenaza real de los estados bávaros por el ratón de biblioteca Weishaupt y sus camaradas, utopistas en el buen sentido y en el ridículo no puede haber duda, pero sí que el reto que les supuso a los viejos poderes fue, incluso de esta forma tan domada, aún demasiado grande. Otros miembros pertenecientes a esta sociedad secreta, fueron Franz Xavier von Zwack, Anton von Massenhausen, Johann Christian Hermann. Bueno, ahora pasemos a los mitos y conspiraciones. Las cartas de Picchia Mazzini. Quienes apoyan las teorías conspirativas, citan como por ejemplo la presunta existencia de una serie de cartas escritas entre los años 1870 y 1871, que se conservarían en los archivos de la biblioteca del Museo Británico entre un antiguo militar confederado llamado Albert Pike, de hecho el único representante de la confederación, y a la vez miembro activo del Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington después de Cristo, y el francmasón y carbonario Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los estados italianos y quien había sido seleccionado por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. El Museo Británico desmiente la existencia de dichas cartas. Según William Guicard, en una de las cartas fechada el 15 de agosto de 1871, Pike le hace saber a Mazzini el plan de los Illuminati para el futuro del mundo. Fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras la guerra, no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias, nazismo, fascismo, comunismo y socialismo, y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina que venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las comunidades judías.
Esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equipararse a la facción cristiana occidental. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente, liberaremos a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Citado según William Guicard, en Peones en el juego, 1955. La Revolución Francesa también es achacada a los iluminados de Baviera. Revolución Francesa. Véase también. Teorías de la conspiración masónica en la Revolución Francesa. No por último se les ha hecho responsables de la Revolución Francesa. Esta grave sospecha fue formulada por primera vez en 1791 por el párroco francés Jacques-François Lefranc en su libro, El velo destapado para los curiosos o los secretos revolucionarios de la ayuda francmasona. Su posterior difusión se la debe sin embargo a otros dos autores, que poco después compusieron extensas obras sobre los orígenes revolucionarios franceses. El ex jesuita francés Augustin Barruel y el erudito escocés John Robison. Ambos intentaron, con mutua independencia, demostrar que no desataron la revolución ni la permanente presión del tercer estado, ni la difusión de los ideales ilustrados, ni la mala cosecha del año previo, ni tampoco la mala gestión de la crisis por el rey Luis XVI, sino que fueron los iluminados. Para esto aportan principalmente tres pruebas. Casi todos los cabecillas revolucionarios importantes eran masones. La equiparación incondicional de ambas sociedades es, como ya se advirtió previamente, falso. 2. Existían efectivamente logias masonas en la Francia postrevolucionaria autonominadas, de forma parecida a la Orden de Weishaupt, les Illuminés. Que estos grupos eran muy pequeños y tuvieron poca influencia, estorbaba tan poco como el hecho de que los iluminados franceses siguieran una línea más bien mística martinista y tenían poco que ver con los ilustrados radicales como Kninge y Weishaupt. 3. Era sabido, que Johann Christoph Bode viajó a París en 1787. En motivo de su desplazamiento, que solo duró entre el 24 de junio hasta el 17 de agosto, no tenía nada que ver con el estallido revolucionario, sino que le habían invitado a una convención masona, pero que a su llegada ya había terminado. La única reminiscencia real de los iluminados de Baviera, es la Orden Illuminati, cuyo gran maestre es Mike Melo, francmasón y reconocido por el Supremo Consejo Iluminista del Sur de los Estados Unidos, que fuera precedido en tiempos anteriores por Albert Pike. Incluso, este individuo, Melo, cuenta con los registros legales y el uso de imagen legal de la institución que fuera formada en 1776. Bueno amigos, con esto terminamos esta historia de los iluminados de Baviera. Recuerden el lema de Menudo Caso, infórmate e informa, esto es importante. Suscríbanse si quieren estar al día con los vídeos que subo casi todos los días, se me cuidan mucho y hasta el próximo video.